juntarnos. Vamos a empezar el año con esto y esperemos seguir así como buscando excusas para juntarnos en la virtualidad. La realidad que la excusa de hoy o la charla de hoy, como les decía, no es una charla que de alguna forma surja de la alegría, de la felicidad, de la pasión por el deporte, sino que surge por ahí de una realidad que nos ha tocado vivir esta temporada y que es una realidad que mi consejo y lo que les voy a plantear es no hacer como el avestruz de querer mirar para otro lado y enfrentarla como se debe, con conocimiento, con práctica, con voluntad, con actitud, y de esa forma, si es posible, digamos, ir corrigiendo lo que hay que corregir, mejorando lo que hay que mejorar, o sea que un poco el espíritu de la charla es ese, y creo que es un tema que los 300 inscritos han demostrado que es un tema que está vigente y que interesa. Y eso está bueno porque el primer paso para la seguridad es el interés en la seguridad, el respeto por la seguridad. Así que bueno, eso está muy bueno. Bueno, seguimos sumando gente, si vos querés arrancar, Fer. Dale, se va a seguir sumando gente, pero bueno, vamos a respetar a los que fueron puntuales para no retrasarnos, así que te dejo arrancar. Perfecto. Vamos a arrancar entonces, vamos a hacer la dinámica de charla. La verdad que la charla va a tener, digamos, una serie de... Vamos a pedir a todos que se muten. La charla va a tener una dinámica donde vamos a abordar un poco una variedad de temas que van a girar alrededor de la seguridad, de la gestión del riesgo. Le decía que la charla en realidad tiene que ver con algo que nos ha pasado esta temporada, pero no va a ser una charla donde vamos a estar analizando accidentes, y vamos a tener, digamos, si bien la presencia del dolor, de la pena la tenemos todos adentro, no va a ser esa la actitud con la que vamos a enfrentar la charla. Tengo un sonido de un micrófono que se me está metiendo. Si alguien tiene... O Cintia, si podés hacer el muteo de algún micrófono por ahí que se esté escapando. Ahí. Bien, ahora sí. Le decía, vamos a empezar a hablar, la charla va a tener diferentes temas que vamos a ver, y la idea de la charla es hablar un poco de esta temática y presentarla de una manera que se pueda entender de una forma distinta. No es una charla donde vamos a ver, como les digo, ni reglas específicas, no vamos a ver derecho de paso, no vamos a ver autorrescate, nada de eso, porque no es que no sea importante, pero es algo que de alguna forma todos ya hemos tenido contacto y lo hemos visto o lo estamos enseñando. Yo creo que el problema de la seguridad en realidad hoy por hoy no pasa tanto por la falta de conocimiento, sino por otra cuestión que es la que voy a intentar ahora explicar. De alguna forma, yo les decía que no vamos a hablar de escenarios puntuales o de accidentes puntuales, porque no es porque no sea importante el análisis de lo que ha pasado o de lo que pasa, sino que lo que es importante también es entender que hay una complejidad de factores donde cuando uno se dedica a analizar una situación en particular, termina dejando de lado un montón de cosas que son también importantes y que por ahí en el accidente mismo o en el análisis puntual de una situación no se alcanza a ver. Entonces la charla de hoy no va a tener, digamos, ese costado analítico de situaciones. Lo que sí va a tener, digamos, es, y yo pensaba un poco explicarles desde dónde está el enfoque por el cual yo voy a dar la charla de hoy, que me parece importante eso, entender también de dónde se para uno a hablar del tema de la seguridad. Entonces, en ese de contarles a ustedes, quería contarles un poco y mostrarles un poco el origen de la charla, que tiene que ver en primer lugar con la experiencia. Esa foto que ven ahí es por un lado porque me vean joven, me vean sin los lentes cuando era la época esa, pero a su vez también demuestra que esa foto tiene, cuando yo tenía 4 años de estar kiteando, en el 2003, yo empecé por ahí en el 2099, esa foto ya tenía 3 años kiteando. En esa foto no van a ver un leash, no van a ver nada de eso, eran kites que tenían mucha potencia, que no desventaban, que relanzaban solo. Bueno, en realidad a lo que voy con esto es decir, parte de la charla es la experiencia de uno, y eso es uno de los ejes centrales que uno tiene que llevar en cualquier momento que uno habla de seguridad. Es muy difícil transmitir seguridad desde la teoría solamente. Es un aspecto muy difícil. Después vamos a ver justamente por qué digo esto. La realidad, digamos, de
del deporte me llevó, para esto, para el que no me conoce mucho, me llevó estar 20 años conectado al deporte, siempre, digamos, de alguna forma intentando progresar. Esas son fotos más recientes y las pongo ahí un poco para mostrar también el costado actual de mi deporte. Pero lo importante de esto es entender de que a su vez yo tuve la experiencia de haber conocido el deporte en sus inicios, lo que me hizo a mí ver la seguridad desde un aspecto práctico, porque no había mucha teoría, pero después, en los últimos años digamos, hace 7, 8 años, yo me dediqué a entender y a intentar progresión en deportes extremos, y ahí se me vino todo el tema este de la seguridad como un factor fundamental para acompañar el progreso en los deportes extremos. Entonces ya tenemos una visión, digamos, de la seguridad como persona, una visión de la seguridad desde lo que es la progresión en deportes extremos, que me parece importante también sumar, y es lo que también hace un poco al eje de la charla. Y por último, digamos, para los que no conocen, yo hoy por hoy estoy en un programa de gobierno, soy vocal de la Agencia Córdoba de Deportes, y tengo a cargo el programa Córdoba X de desarrollo de deportes extremos, donde ese programa fomenta y se dedica a generar los cimientos para el desarrollo de los deportes extremos. Son 50 disciplinas, son 3 federaciones de tierra, agua y aire, tengo la problemática desde parapente, paracaidismo, hasta el paintball, hasta el kitesurf, hasta el buceo, hasta el skate, el BMX freestyle, o sea, es un mundo de cosas. Pero lo que quiero decir con esto es que esta visión desde gobiernos, desde el Estado, de cómo se encara a la seguridad como uno de los pilares que uno tiene que preocuparse para impulsar este tipo de deportes, también va a ser parte de la charla que vamos a dar ahora. Entonces, un poco desde ese punto de vista integral es que yo quiero abordar justamente el tema de la seguridad. Es un tema donde, a ver, uno puede explicarlo, puede transmitirlo, pero si no se alcanza a concientizar la importancia, si no se alcanza a tener claro cuáles son los ejes que uno tiene que llevar adelante en la práctica, el progreso, digamos, la actitud y el conocimiento se van a, digamos, esfumar en el momento que tengamos que dejar la teoría de lado y tener que reaccionar ante un escenario de inseguridad. Por eso vamos a hablar también del costado humano que tiene, el costado psicológico y el costado también mental que tiene la seguridad y el costado emocional que tiene la seguridad, que también me parece un aspecto clave. Vamos a empezar la charla con una frase que yo digo habitualmente, que es la de conocer más para arriesgar menos y progresar siempre. Este es un aspecto central porque uno cree, cuando uno habla de seguridad, uno habla con la idea de que, che, a ver, paren, no arriesguemos, o arriesguemos lo menos posible. Y en realidad no, uno lo que quiere, digamos, en realidad es arriesgar, pero arriesgar mejor. Si uno está motivado por impulsar los deportes extremos, es justamente por el hecho de que estos deportes tienen mucho para darle al ser humano, muchísimo para darle al ser humano. Y mucho de lo que tienen para potenciar al ser humano tiene que ver con el riesgo. Pero ¿qué es lo que pasa habitualmente? El riesgo no es una materia que nos enseñen en el colegio. La seguridad no se la enseña, la seguridad se la va desarrollando con el paso del tiempo. Entonces me parece fundamental que le empecemos a abordar. Voy a pedirle a todos que muteen el micrófono, por favor, los que van entrando, así hace menos ruido de fondo. Que viene, no hay agenda. Vamos a mutear, ahí seguimos. Entonces, les decía que en realidad la seguridad es un proceso fundamental que tiene que estar de alguna forma arraigado en cada uno de nosotros. No tiene sentido que la analicemos en la teoría, es muy difícil de transmitir sin alguien que tenga la experiencia de haber vivido los escenarios, y al mismo tiempo es muy difícil determinar un camino exacto para tratar a la seguridad porque tiene muchos costados para entenderla y para procesarla y para llevarla a un plano de aplicación. Pero un poco la charla esta va a tener esa integralidad, y al final de la charla vamos un poco a dejar también lugar a que hagamos una compartida, un ida y vuelta entre los que quieran preguntar, los que quieran opinar. Yo sé que este tema da para discutirlo, sé que da para que nos sentemos en una charla, en un asado y lo veamos y lo charlemos, pero me parece también que está bueno que nos organicemos en cómo tratar la temática para tener una base en común con la cual después podemos dialogar, y lo más esencial es que después la podamos transmitir para aquellos que tienen la responsabilidad de transmitirlas. Y en este sentido, también me rectifico, en realidad la responsabilidad la tenemos todos de transmitir, porque justamente uno de los puntos clave de la seguridad es que no recae en nadie en particular.
nadie tiene la responsabilidad absoluta de la seguridad. Nadie se queda con esa responsabilidad, es una responsabilidad en conjunto, que es lo que también vamos a terminar entendiendo con esta charla. El primer punto que yo planteo acá es, entendamos primero, cuando hablamos de seguridad, entendamos de qué estamos hablando. Me parece que acá tiene que haber una claridad en justamente entender de qué hablamos cuando hablamos de seguridad. Y ahí vamos a ver que suceden dos cosas. Por un lado es muy simple, porque todo el mundo entiende cuando uno habla de seguridad, todo el mundo ya le viene seguridad, pero a su vez es un tema muy complejo. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de una definición de 3 palabras o de 2 palabras, ausencia de peligro. Cuando hablamos de seguridad, hablamos de que no existe un peligro que nos disponga o nos proponga estar en un escenario donde podemos sufrir un potencial daño. Esa es la seguridad desde una definición. Pero para entenderla completamente tenemos que entender muchos aspectos que hacen a la complejidad. Por un lado, que es un estado momentáneo y dinámico. O sea, no hay forma de entender la seguridad como un bloque. No es que yo, entro ahora a inflar el kite y estoy, porque hago bien las cosas, estoy seguro desde que inflo el kite hasta que termino la sesión. No es un bloque. Durante el transcurso de la sesión de kite van a ocurrir diferentes escenarios y vamos siempre a trabajar con niveles de seguridad. Y los niveles de seguridad tienen mucho que ver con la dinámica de cada deporte. Es muy diferente analizar la dinámica del paracaidismo, del buceo, del skate, del BMX, del parkour, de lo que sería la apnea, y que del kitesurf. Entonces, la fluctuación del nivel de seguridad tiene mucho que ver con la dinámica del deporte en sí mismo, por lo tanto, no vamos a tomarlo como un estado de permanencia a lo que es la seguridad, pero sí es un estado. Por otro lado, no a todos nos afecta de la misma manera. Como seres humanos somos todos distintos y no podemos pretender que todo el mundo sienta la seguridad o la inseguridad como yo la siento. Entonces también asumir de que somos todos iguales y todos vamos a entender y sufrir o sentir de la misma forma también es un error. Por eso también uno tiene que trabajar en los principios de la seguridad, en los fundamentos de la seguridad que no dan lugar a discusión, para que cada uno lo entienda y lo lleve a su realidad, a su percepción, a su forma de ser, y eso es, de alguna forma, lo mejor que podemos hacer, depositar la semilla del trabajo de la seguridad para que cada uno la haga florecer de acuerdo a la característica que tiene como persona, como deportista, como profesional, y ese es también un poco lo que vamos a hablar ahora. Por otro lado, tampoco se admiten blancos y negros. ¿Por qué? Porque si yo hablara de que no existe la seguridad, bueno, no hablaríamos nunca de peligro. Si hablamos de seguridad es porque hay algún tipo de peligro. Entonces no hay blancos y negros, no hay momentos de absoluta seguridad y de absoluta inseguridad. Como ejemplo, todo lo que es el estudio, la ciencia que estudia la accidentología y los riesgos, tienen una unidad de medición que se llama micromort. El micromort mide qué tanto riesgo tenemos de vida los seres humanos. Y por nacer, digamos, ya tenemos un riesgo, un peligro de vida. O sea, no hay forma de transcurrir el día a día sin enfrentar un peligro en nuestra vida. ¿Qué es lo que pasa? Obviamente, esa unidad de medida de peligro en la vida cotidiana de un oficinista, durante su vida de oficina, es una unidad, y esa unidad empieza a variar de acuerdo a las actividades que tiene la persona. Y con esto voy a poner una similitud. La intensidad, el índice de micromort de una maratón es lo mismo, el mismo índice que tiene el paracaidismo, por ejemplo. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo pusiera a las personas a tirarse en paracaídas o a correr una maratón, estarían ante la misma probabilidad de un accidente grave. Ustedes me dicen, no, pero no es así. Bueno, en realidad, técnicamente, fácticamente, es así. Pero ¿qué es lo que pasa para analizar este caso? No es lo mismo la preparación que uno tiene para una maratón, el acceso a un chequeo médico, digamos, y la masividad de una maratón, que es lo que sería el protocolo para ser un paracaidista, mantener actualizado el carnet de paracaidismo, los protocolos para plegar los parapentes, los paracaídas, analizar los posibles daños de material, la obsolescencia. Entonces, si bien el micromort es el mismo, si yo pusiera las 40.000 personas de una maratón, las traslado
al paracaidismo, sería muy difícil que esas 40.000 personas puedan seguir los protocolos y todo lo que estamos hablando, si es que no todas han seguido el mismo camino para llegar a manejar la seguridad. Entonces, entendiendo este tipo de cosas, uno también se arma de herramientas para poder transmitir esto y para poder también hablar con la sociedad. Porque nosotros los deportistas, parte de lo que tenemos que hacer también en nuestra responsabilidad es transmitir correctamente a quien sea qué es la seguridad, qué es el riesgo, cómo lo estamos atacando, porque eso habla también de, y eso habla también de defender nuestro deporte, que también es una defensa comunitaria. La seguridad es una construcción colaborativa, es lo que yo le decía al principio. No va a depender de una gran persona que hace bien las cosas, no va a depender de una gran asociación que hace bien las cosas, no depende de un gran Estado que hace bien las cosas, depende de todos. Depende de todos. Y eso también es importante entenderlo justamente por esto otro que es, si hay seguridad, todos ganan. O sea, cuando ganamos seguridad, ganan todos. No hay nadie que se quede afuera de haber ganado algo con incrementar la seguridad en el plano deportivo. A su vez, cuando hay inseguridad, todos pierden. Esa regla de entendernos como una comunidad y entender de que nos afecta a todos es también un paso de conciencia fundamental. Yo no voy a navegar de la misma forma cuando al lado mío hay alguien que tiene una escena o un incidente de inseguridad. Yo no puedo ser egoísta en pensar que eso no me está afectando. Si quieren, después les cuento un montón de estudios que hay sobre el efecto del miedo a nivel inconsciente y cómo eso se traslada a un plano de acción. Entonces, todo aquel que tiene una visión egoísta y que dice, no, si yo hago bien las cosas, yo voy a estar seguro y a mí me va a ir bien, bueno, tiene un costado, digamos, de falta de conocimiento que lo lleva a sin querer, o sea, sin conocer, sin ser consciente, a estar inseguro. Entonces, también esto es parte de entender esta gran cosa de la seguridad. La seguridad no es una ciencia exacta. Por eso no hay un camino, no hay una metodología concreta que digamos, che, si yo sigo paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, voy a estar en un estado de seguridad permanente o por lo menos la gran parte del tiempo. ¿Por qué no? Porque por un lado, si fuese una ciencia exacta y habría un camino exacto, sería aburrido. Si algo es aburrido, nuestro cerebro tiende a dejarlo, digamos, como de costado y a no preocuparse porque seguro lo puede automatizar. Entonces, cuando tratamos a la seguridad en un plano de metodología y la intentamos simplificar en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, bueno, guarda con eso que tiene un costado que vamos a ver que es positivo porque uno automatiza una respuesta a una acción que podemos necesitar intuitivamente, pero a su vez no podemos minimizar a la seguridad con el hecho de que la vamos a tener porque seguimos el paso 1, 2, 3 y 4. Entonces no es una ciencia y menos exacta. ¿Por qué? Porque si decimos ausencia de peligro, ¿pero de qué peligro hablamos? Entonces vamos también a analizar eso. Cuando hablamos de la seguridad, hablamos de múltiples peligros que convergen en el mismo tiempo y cada peligro tiene una gestión de riesgo. Por lo tanto, tengo múltiples factores de riesgo que están concurrentemente afectando mi estado de seguridad. Por lo tanto, es imposible a esa complejidad intentar llevarla a un plano teórico. Yo he tenido experiencias de inseguridad en todos los continentes del mundo, en todas las condiciones del mundo. Me he quedado varado en Namibia, en pleno desierto, con el CAI roto. He tenido olas en Italia, en Cerdeña, gigantes que me han dejado afuera y me han revolcado, y yo no vengo del surf y he sufrido mucho. Puedo hablar muchísimo, entonces, se pueden armar libros, y hay libros de escenarios donde vamos, pero es imposible pretender que alguien los lea por un lado, los asimile por el solo hecho de que los leyó, y al mismo tiempo ningún libro, por 10.000 escenarios que tenga, va a poder hablar de la complejidad y la cantidad de escenarios que van a ir variando. Les cuento rápidamente. Cuando empezaba con foil, me sucedió en un momento dado algo que yo lo considero mágico porque hasta el día de hoy no lo entiendo. Quedé enredado de una forma, el foil por el medio de las líneas, el foil tiraba para un lado, el ala iba para abajo del agua y me presionaba para abajo mientras el kite me tiraba arriba del agua porque seguía haciendo presión y yo estaba con el leash y el ala de foil me mantenía abajo del agua. Cuando vos entendés esa situación, es decir, ¿cómo se llega a provocar esa situación?
Y bueno, es la combinatoria de un montón de variables, pero nadie las puede anticipar, porque les apuesto que no hay chance de que nos pongamos a analizar todo eso. Por eso es que vamos a dejar de lado, digamos, esta idea de que la seguridad se puede, digamos, con 3 reglas básicas se puede abordar a la temática. Eso también es importante. Y esto que hablábamos recién de que no siempre es visible o consciente. Entonces ahí tenemos una realidad. Nosotros somos conscientes de la seguridad o de la inseguridad, que da lo mismo hablar de esto, siempre y cuando entendamos de que el escenario en el que estamos es inseguro. Entonces hay un nivel de inconsciencia sobre el conocimiento. Esa inconsciencia nos hace que, obviamente, transcurramos escenarios donde por ahí no pasó nada de casualidad, pero a su vez no fuimos conscientes del grado de inseguridad en el que estuvimos metidos. Un alumno que entra en el deporte nunca va a ser consciente de la inseguridad. Y el instructor tiene la obligación de hacerlo consciente, porque la responsabilidad de quien instruye a alguien en un deporte extremo es acompañarlo para que esa persona, por propia voluntad y por él mismo, recorre el camino que le dé una base de experiencias para poder desarrollarse en el deporte. Entonces, la seguridad no es una clase, no son 10 minutos, no es una práctica, no. Es un acompañamiento en la formación de la persona para que le entienda desde el momento cero. Eso también lo vamos a transmitir un poco más. Pero ahora analicemos esto que hablábamos del fenómeno global de la inseguridad. Decíamos, por un lado, ¿a quién afecta? Y afecta a la sociedad. Vamos a empezar a hablar de que la seguridad y la inseguridad afecta a la sociedad. ¿Por qué? Porque si yo desde el Estado veo que un deporte es inseguro, al mismo tiempo yo me quedo sin la posibilidad de ayudar al deporte, porque la inseguridad causa que yo como Estado me predisponga a no acompañar el crecimiento de un deporte. Eso para poner un ejemplo. Cuando yo tengo practicantes o público en general que ve un deporte inseguro, automáticamente se frena la llegada de nuevos deportistas. Entonces afecta al crecimiento del deporte y afecta a la sociedad que termina rechazando un deporte. Lo pongo en el extremo, ¿no? Y después también esto trae que se complica la posibilidad de conseguir sponsor, se complica la posibilidad de hacer un camino profesional de crecimiento dentro del deporte para que el deporte tenga una base de acompañamiento de parte del gobierno, sponsor, todo, para que tenga un tratamiento profesional del deporte. Se complica recibir permisos, homologar espacios, todo. Eso es para entender un poco a la sociedad y al Estado cómo afecta la inseguridad. Por otro lado, a toda la comunidad deportiva. Esto ya no hace falta que lo hablemos porque todos sabemos lo que ha pasado cuando hay hechos de inseguridad y todos sabemos cómo nos duele a cada uno de nosotros tener que volver a reflotar un bloqueo de un espacio o volver a reflotar que nos habilite la posibilidad de una competencia o que la policía entienda de que no hace falta 5 lanchas con 3 rescatistas en cada lancha para un evento donde están las condiciones de seguridad. Y obviamente termina elevando los costos del deporte, porque si hay menos demanda, si hay más requerimientos para todo, el costo del deporte se eleva. Eso como para poner ejemplos también a nivel deportivo. Lo más importante es en el deportista, que es lo que también todos conocemos en carne propia. Nos compromete la integridad física, nos compromete la salud mental, daña la economía, afecta a la familia, los seres queridos y reduce las posibilidades laborales, como para poner un ejemplo. Y en todo esto, también hay que tener un grado de conciencia, porque yo puedo tener mucho físico, puedo tener mucho dinero, puedo ser muy sano psicológicamente, puedo tener una familia que me va a soportar, que me va a acompañar, puedo tener un trabajo que es remoto, me puedo sentar, pero créame que nadie quiere pasar por momentos de inseguridad donde el peligro se haga presente y se concrete un daño. Es muy feo, es muy, digamos, de alguna forma, es muy choqueante y es emocionalmente muy fuerte y uno no puede menospreciar el acarreo que lleva a lo largo de la vida tener ese tipo de momentos, haberlos vivido y no haber sabido por ahí reaccionar o no haber sabido ayudar. Entonces, acá hay que hablar seriamente. Por eso yo les decía en todo esto de que vamos a dejar de lado el costado emocional, no vamos a hablar desde la emoción, desde el dolor que tenemos todos por lo que ha pasado. Está buenísimo y lo sentimos, todo eso, yo sé que lo sentimos, pero a la seguridad hay que atacarla de frente, con un camino concreto y con pasos y con un entendimiento que nos lleve a tener una actitud correcta, un compromiso correcto, y en ese sentido estamos hablando en esta charla, no por faltar el respeto a la gravedad de lo que ha pasado,
pero sí también buscando una solución a futuro y siendo concretos y siendo realistas también con lo que tenemos en mano, porque todos somos responsables de lo que está pasando. Ahora veamos lo siguiente. La solución también somos todos. Si a todos nos afecta, somos todos parte de la solución. La sociedad y el Estado tienen que establecer reglas claras, tienen que conocer al deporte y meterse adentro del deporte, tienen que apoyar, tienen que tener políticas para apoyar este tipo de deportes. No puede hacer lo que le decía del avestruz y mirar para otro lado pretendiendo que, bueno, si pasa, pasa. Tampoco podemos aceptar de que, no, bueno, pero si comparamos el Occidente contra el fútbol 5, quedarnos tranquilos por eso. La actitud pasiva, relajada y de aceptación de la inseguridad es lo peor que nos puede pasar como deportistas, porque nos va a llevar a un crecimiento de la inseguridad. Hay que poder regular, el Estado tiene que poder regular. La regulación no nos gusta a nadie, todos queremos la libertad y hacer lo que nos plazca, pero la realidad es que el Estado puede ser un actor importante si regula correctamente al deporte. Entonces, la solución está también de manos del Estado. Después, obviamente, que está en la comunidad deportiva. La comunidad deportiva y las asociaciones, por ejemplo, cumplen un rol fundamental. El Estado no entiende del deporte. Necesita las asociaciones para que sean los ojos de quienes conocen el deporte. Por lo tanto, las asociaciones tienen un rol, las asociaciones tienen que tener llegada a la base de los deportistas. Hay que promover un contacto permanente para generar las políticas de trabajo con el Estado y con la sociedad, con los sponsors, con el público, con los municipios, y esa es la comunidad deportiva. Y por supuesto el deportista, a ver, es uno de los principales, pero no vamos a asignarle toda la responsabilidad al deportista. Por más que esta charla va a hacer énfasis en la persona, en nosotros como personas, no es que dependa de nosotros absolutamente la responsabilidad. Pero sí quiero que seamos conscientes de que somos actores principales y que vamos a hablar de estos conceptos que suenan como declamativos, suenan como que, bueno, los vamos a poner en evidencia, pero, a ver, así como los leo, digo que sí, después me olvido, vamos a hablar y trazar una conexión directa de esto con la seguridad. Vamos a hablar de la responsabilidad que tenemos, vamos a hablar del compromiso que hay que tener con la seguridad, esto que decíamos de verla de frente, de entenderla, de comprometernos a actuar ante la inseguridad, del conocimiento, de cómo la inseguridad es también desconocimiento, cómo el desconocimiento trae inseguridad. Entonces tenemos que estar siempre buscando el conocer. La humildad, porque también tiene que ver con un costado también de cómo nos paramos ante la inseguridad, vamos a ver eso en el plano psicológico, en el plano humano. La actitud, que sería qué comportamiento voy a tener, qué carga, digamos, emocional voy a tener el momento de enfrentar el deporte o la situación o el momento deportivo. Y por supuesto la empatía. ¿Qué tanto le deseo al prójimo lo mejor? ¿Qué tanto siento lo que siente el prójimo? Y esto es fundamental en la colaboración, en mantenernos unidos en el agua. Si no mantenemos esa sensación de que el que está al lado mío es parte mía, porque es parte del deporte y él es parte de la seguridad, tanto como yo soy parte de la seguridad de él, si no tenemos ese compromiso y esa actitud que va de parte de la empatía, es imposible llevar a la práctica la seguridad. Y créanme que la empatía es fundamental. Yo lo estoy estudiando mucho desde la parte neurocientífica para todo lo que tiene que ver el progreso deportivo y es increíble cuando uno entiende el poder que tiene la empatía. Lo que pasa es que muchas veces todos estos términos uno lo ve desde el terreno moral, desde el terreno espiritual, pero no, hay un costado que por eso siempre lo recalco, la inseguridad nos afecta incluso en el rendimiento deportivo y en el progreso deportivo. En ese sentido, yo quería, también vamos a empezar, les quería contar esto, que también acá hago una salvedad que tiene que ver con algo que yo percibo, por eso en esto no le voy a hacer, no voy a hacer palabras que son mías, personales y no de la asociación. Nuestro deporte, el kitesurf, es un deporte extremo. Nos guste o no nos guste, es un deporte extremo. Lo digo a título personal, pero me parece que si no aceptamos esa realidad y salimos a promocionar al kitesurf como un deporte familiar de fin de semana, que venís un viernes y un sábado y lo aprendés y ya el domingo estás navegando, si menospreciamos la problemática de la seguridad y no lo consideramos extremo, estamos ante un problema de arrastre que hace que ya en el origen
de la persona que se acerca al deporte no tengamos la posibilidad de ponerle la semilla de la conciencia sobre la seguridad. En esto, como digo, lo voy a mostrar ahora. Yo les decía, yo estoy en Córdoba X, tenemos diferentes deportes, yo tengo que ahora reglamentar una ley. La ley de los deportes extremos de Córdoba es la primera ley que existe a nivel nacional sobre deportes extremos. Yo tengo que reglamentar. ¿Qué es lo que me pasa a mí? Tengo que distinguir, obviamente, las diferencias entre skate, paintball, buceo, paracaidismo, kitesurf. No puedo poner en la misma bolsa al BMX freestyle con el kitesurf o el bicicross con el kitesurf. Entonces, cuando uno habla de deportes extremos, hay un costado extremo. A mí me ha pasado, yo he acompañado grupos hace 10 años de kite, y me pasaba en Brasil que yo los recibía el grupo y hablaba de seguridad y venía la persona que organizaba el grupo y me hacía Fer, me dice, no hables tanto de seguridad porque les va a dar miedo. Pero bueno, o sea, yo tenía que ponerle en evidencia y nivelar a todos, porque yo no me iba a meter al agua con gente a la cual yo me sentía que podía no haberle explicado ciertos conceptos de seguridad. Entonces, lo que quiero decir en esto es que si no aceptamos esto, y si yo no tengo forma de discriminar qué es extremo y qué no es extremo, entramos en un problema que después repercute en cómo el Estado nos ve, cómo la sociedad nos ve, y también cómo ofrecemos el kite a la sociedad. Yo no digo de llevarlo con una bandera de que, che, no, guarda que este es un deporte peligroso. No, para nada. Yo les mostré una foto del 2003, vengo navegando hace mucho, entiendo la realidad del deporte. Pero de ahí a bajarle el nivel del deporte que se aprende en un fin de semana, me parece un despropósito cuando queremos hablar de seguridad. Entonces, yo con esto quiero asentar esto que digo, cada uno poder tener su opinión, y por eso le pongo esto entre comillas. ¿Cuáles son las características que yo veo para determinar un deporte extremo? Por un lado, por un lado tiene un progreso asociado a diferentes niveles de peligro. El kitesurf calza perfecto en eso. Yo quiero progresar y bueno, me tengo que arriesgar un poco más. Entonces, los deportes extremos tienen esta característica. Tienen consecuencias de alto impacto físico, emocional, social. O sea, un deporte extremo, hay una posibilidad de que algo grave pase. Eso es también una particularidad. Los deportes extremos se dan en ambientes de práctica donde todo fluctúa, donde hay diferentes elementos y no todo es controlable por nosotros. Podemos ser los mejores kiteros del mundo, podemos haber leído todos los pronósticos para mañana, para una zona determinada, podemos haber hecho cursos de meteorología y haber analizado los vientos y pero algo puede pasar, algo se puede descontrolar y no está en nosotros ser perfectos y controlar todas las variables. Otra característica, que mismos cambios producen grandes consecuencias. Yo puedo decir, che, ¿sabes qué? Mi kite pierde un poquito y no pasa nada porque yo lo inflo, me aguanta 2 horitas y me meto al agua y vuelo. Está todo claro. Pero ¿qué pasa? Si yo me olvidé de que para arriba me metí en el Nahuel Huapi cuando el viento subió y las olas que me genera, yo estaba en el Nahuel Huapi cuando en el Bariloche Classic del 2015, por ahí, 2014, 2 chicos con foil terminaron con el kite caído en el agua y tuvieron 25, 30 minutos en el agua esperando que alguien los viera para que alguien los rescate, y el nivel de hipotermia que tenían fue increíble. No digo porque era un kite foil, lo mismo puede pasar con un kite que se desinfla. Entonces a lo que voy es que nadie, digamos, es un mínimo cambio, porque una pinchadura que por ahí se expandió y hizo que en vez de las 2 horas de aguante del kite termine aguantando 1 hora. Pero ¿qué pasaría si yo necesito el kite para que me haga un kite loop y está justamente desinflado? Estamos hablando de lo mismo. Yo voy a tirar un kite loop para arriba, no me di cuenta que el kite estaba desinflado. Cuando voy arriba, tiro el kite loop, colapsa el kite loop. ¿Y qué es lo que pasa cuando colapsa el kite loop? No termina de girar. Yo no quedo con el nivel de sustentación que tengo que tener, caigo desde arriba. Entonces, mínimos cambios producen grandes alteraciones y resultados. Después tenemos una influencia cultural directa, o sea, nosotros, los deportes nuestros, tienen mucho que ver con la moda. Ahora está la moda del big air, está la moda del desenganche, está la moda del foil, entonces fluctúa el nivel de práctica y el tipo de práctica también con una digamos, ¿cómo les puedo decir? Con un nivel de idas y vueltas en cuanto a las técnicas, que es muy difícil seguir el ritmo desde lo que serían las comunidades deportivas, desde la sociedad, desde el Estado. Entonces hay como una variante deportiva muy grande, cambios muy grandes que se dan en poco tiempo. Y después, obviamente, se dan en ambientes donde son muy difíciles de regular y difíciles de aplicar las regulaciones o de controlar. Entonces permite que cada uno haga un poco a criterio propio lo que le parezca o lo que sienta que tiene que hacer.
Entonces, eso habla de características que tienen los deportes extremos. Cuando yo determino deportes extremos, les hablo un poco de lo que estoy haciendo yo en el trabajo de la ley, lo que digo es que hay un deporte extremo, que podría ser el kitesurf, el paracaidismo, el buceo y todo más, y hay deportes de acción. Un deporte de acción es, por ejemplo, el BMX Freestyle. El BMX Freestyle son rampas donde la persona va y hace trucos sobre la rampa. ¿Qué es lo que pasa? Es un deporte de acción porque en un momento dado hay riesgo, pero el riesgo no tiene el nivel de riesgo que tiene el deporte extremo. ¿Qué pasa? Si yo incremento una variable, que es la altura, por ejemplo, de la rampa, sí, obviamente, convierto a esa disciplina inmediatamente en un deporte extremo. ¿Por qué? Porque el nivel de técnica, el nivel de complejidad de variar un truco correctamente es altísimo, y entonces ahí entra a jugar el nivel de la progresión y de la progresividad. Entonces, yo puedo ver un deporte extremo hecho por profesionales que disminuye completamente el riesgo, por lo tanto, en ese momento deja de ser extremo. Si yo veo el King of the Air y le hago a mi mamá que lo vea, por eso, mira qué bueno, que no pasa nada. Bueno, sí, a ver, porque son los 10 flacos que mejor manejan el kite en el mundo. Pero el tema nuestro no es hablar para ese tipo de situación. Tenemos que lograr entender una complejidad y una generalidad que después nos permita encastrar todo lo que se desarrolla a partir de eso. Entonces, ¿cuál es la definición que yo uso para determinar que un deporte es extremo? Es una disciplina que posee una o múltiples variables que en su combinatoria o complejidad de controlarlas exponen al practicante a un nivel de riesgo físico elevado para sí mismo o para terceros por el solo hecho de estar practicando. Yo puedo ser el kitero más seguro del mundo, puedo estar con 10 nudos de viento o con 13 nudos de viento, con un kite 12 metros, bien elegido y todo. Puedo haber hecho todo bien, pero si se genera una tormenta atrás mío que yo no la vi y se eleva el viento, automáticamente quedo expuesto a esto que les digo acá, que es una combinatoria de variables donde el riesgo físico, digamos, o psicológico es muy alto. Entonces, eso también me parece una parte fundamental que le quería poner en la charla y quería asegurarme, por lo menos que se entienda mi opinión con respecto a eso. Porque sí he visto mucha gente, muchas promociones, o muchas publicidades, o mucha actitud que se tiene con respecto a la instrucción del deporte, donde la seguridad queda en el plano de que, che, no te preocupes, el deporte seguro, la evolución del eyector, del sistema, del desvente, ta. Bueno, sí, todo bien, cuando la teoría y todas las variables se alinean. Cuando hay un nudito que trabó el eyector, hay una línea que se desgastó de más y se cortó, bueno, todo deja de andar. Yo siempre lo digo, el kitesurf es un componente de eslabones débiles. No hay ningún eslabón fuerte en el kitesurf. Y si un eslabón débil se corta, toda la maquinaria deja de andar. Entonces, en ese sentido, somos un deporte extremo. Cuando tenemos este tipo de deportes, tenemos dos cuestiones esenciales a atacar para lograr la seguridad. Por un lado, la gestión del riesgo. La gestión del riesgo es la herramienta que tenemos para lidiar con la seguridad. Entonces, lo que le decía al principio, debería haber una clase, debería haber una materia en la vida de uno que le diga, che, esto es gestión del riesgo. Vos en tu vida vas a tener riesgo de acuerdo a tu profesión, al deporte, a la vida diaria, a tu personalidad, y tenés que gestionar el riesgo. Yo creo que es una materia que nos falta, por eso me parece fundamental ponerla, tratarla, transmitirla y pretender que se entienda la importancia de esto. Y también la progresividad. La progresividad es muy importante porque saber los pasos correctos dentro de un deporte extremo también implica manejar la seguridad. Entonces, entender la progresividad, hablábamos recién de que el alumno o el principiante no llega a entender la progresividad. Entonces, la responsabilidad de la progresividad recae al que tiene al lado, al instructor, al amigo, al no amigo que le toca el nombre, ese flaco está por levantar un 12 metros, hay 30 nudos de viento, no tenés la técnica, te va a pasar algo. Entonces, la progresividad tiene mucho que ver con eso. También tiene mucho que ver con nuestra forma de entender el deporte, porque nuestro deporte tiene la característica de no tener un camino de progreso con escuelas, a ver, tengo la escuelita de nivel 1, nivel 2, nivel 3, y voy y contrato clases, o sea, no tiene que ver con cada uno sale, hace lo que le parece, consulta, ve videos de YouTube, todo bien, pero cada uno se arma su plan de progreso. Entonces ahí también nos conviene tratar en profundidad que cada uno tenga herramientas para poder plantearse ese plan de progreso. Entonces, gestión del riesgo implica entender la seguridad y para eso vamos a hablar
de una forma de entenderla que yo le llamo seguridad 360, que la voy a transmitir también acá para que la tengamos en cuenta. Y progresividad tiene que ver con estado mental y toma de decisiones. Y esencialmente esa tarea de toma de decisiones tiene que ver con el autoconocimiento y la autorregulación, que es cómo nos miramos a nosotros mismos, qué experiencias tenemos, qué personalidad tenemos, qué componentes genéticos tenemos que nos llevan para un lado o para otro, qué objetivos somos con nosotros y en base a eso, cómo tomamos decisiones. Entonces me parece importante haber dejado claro el por qué para mí es un deporte extremo y por qué a partir de ahora yo puedo hablar con cierto criterio y tener herramientas concretas para llevar eso a un de posibilidad práctica para cualquier deportista que se quiera acercar, porque yo también soy consciente. ¿Yo por qué hago esto? Porque yo, así como yo tengo 20 años en el deporte y pienso tener otros 20 más o más dentro del deporte, yo creo que es una herramienta fundamental que todos tenemos como seres humanos y tenemos suerte de haber conocido el CAI. Y lo mejor que nos puede pasar es que en ese camino de progresión o de permanencia en el deporte lo disfrutemos todos los días y tengamos ganas de seguir haciéndolo. Entonces un poco el eje de esto va por ese lado. Ahora vamos a hablar puntualmente de qué es esto de la gestión del riesgo, porque también, a ver, entramos en un plano que yo lo nombro y queda como abierto y bueno, sí, está bueno, suena lindo, me suena, lo voy a tener en cuenta. Pero no, vamos a hablarlo y lo vamos a detallar. Voy a ver el reloj también porque todo esto me da para hablar mucho, yo estoy intentando como resumirlo y no quiero tampoco aburrirlos y tampoco quiero cumplir con el compromiso de llegar a las 9 de la noche y que no se nos vaya la hora comprometida de la hora y media de la charla. Entonces, yo decía, para entender primero qué es la seguridad, voy a entender primero esto que yo le decía al principio. Yo hablo de riesgo porque en el riesgo bien implementado es una posibilidad que tenemos como seres humanos para potenciarnos. Entonces, no estoy hablando de que no hay que arriesgarse, sino que hay que arriesgar mejor, porque atrás del riesgo, cuando yo expongo a mí mismo la posibilidad de ganar o perder, o de que salga lo que yo creo que va a pasar o que no salga, estoy por aprender algo. Entonces, siempre que yo me arriesgue correctamente, aprendo y me desarrollo como ser humano. Por lo tanto, estoy en que nos arriesguemos más. No es lo mío que no nos arriesguemos, pero nos arriesguemos mejor. Primero entendamos una diferencia fundamental. Muchos de ustedes han leído el libro mío o yo he hablado de charlas y siempre los refresco, pero como no los conozco todos, de alguna forma voy a hablar y voy a poner estos conceptos básicos. Si yo no logro distinguir riesgo de peligro, tengo el primer error para poder internalizar el tema de la seguridad. Peligro es todo lo que me va a hacer daño. Entonces, el peligro es la ola grande que me va a poner abajo del agua. O sea, una ola gigante que me va a romper arriba y me va a tirar abajo del agua, eso es peligro. En cambio, el riesgo es la probabilidad de que realmente ese peligro ocurra. Entonces, cuando yo hablo de riesgo, siempre hablo de que hay una probabilidad, una posibilidad, una forma de que puede o no pasar el hecho del peligro. Entonces, esa probabilidad es el riesgo. Cuando yo hablo del tamaño de un peligro, hablo de que el riesgo, en realidad, cuánto me arriesgo, tiene que ver con la gravedad del daño por la probabilidad de que el peligro ocurra. Si yo estoy ante un daño grave y estoy con alta probabilidad de que pase, el riesgo es mayor. Si estoy con un peligro intermedio o menor y tengo poca probabilidad de que pase, el riesgo es nulo. Si yo voy a jugar al fútbol 5 y el peligro de daño es que me rompa el tobillo y voy con amigos que ya los conocemos y todo lo demás, la probabilidad de riesgo es mucho menor. Salgo a hacer kite en 30 nudos de viento intentando hacer mega loops, la probabilidad de riesgo es mayor porque la probabilidad de daño es mayor. Por ahí la probabilidad de ocurrencia va a venir por la cantidad de veces que lo intenta la maniobra, por el nivel de preparación que tenga yo, el nivel de técnica, pero en todo eso se combina entender el nivel de riesgo. Por esto es muy importante entender esto. Yo puedo identificar los peligros y puedo evaluar el riesgo. Entonces, una tarea para poder evaluar un escenario de seguridad o de inseguridad es poder identificar los peligros y a su vez después evaluar qué riesgo tiene aparejado cada uno de los peligros. Esa forma simple de explicarlo es fundamental para que se entienda. Por lo tanto, nunca podemos decir que existe el riesgo cero o un peligro que no tiene un riesgo asociado. ¿Por qué?
Porque si yo tengo un peligro que va a ocurrir con 100% de posibilidad, bueno, es una tragedia, va a pasar, es una cuestión de esperar y pasa. Entonces, si yo veo que algo puede no pasar, tiene un riesgo asociado. Y si hay un riesgo, en algún sentido, es porque siempre hay un peligro latente. Entonces, esta es la forma que vamos a trabajar a partir de ahora, el conocimiento de lo que es peligro y riesgo. ¿Qué es lo que pasa acá? Ahora vamos a entrar en esto de cómo se gestiona el riesgo. Y ahí hay un tema muy importante que es la acción de arriesgar. La acción de arriesgar puede ser voluntaria o involuntaria. Yo les decía recién, estoy con 12 nudos de viento, tengo el CAI justo, está todo planchado. En ese momento yo voluntariamente asumí un nivel de riesgo. Subió la intensidad de viento, quedé pasado, quedé con un viento offshore porque giró el viento, involuntariamente estoy gestionando el riesgo. Entonces estoy variando, yo les decía que es un estado de la seguridad, están variando los niveles de inseguridad en función de toda la dinámica del deporte. Entonces, hay parte del riesgo que yo lo puedo gestionar de manera voluntaria y hay una parte del riesgo que la voy a tener que gestionar porque va a llegar y va a ser involuntario. Entonces, hay herramientas y hay procesos donde yo analizo el riesgo de manera voluntaria y hay procesos cuando yo puedo gestionarlo de manera involuntaria. O sea, cuando me agarra el riesgo de golpe y yo no lo tenía planificado. Lo voluntario tiene que ver con, por ejemplo, yo veo el pronóstico, evalúo, digamos, con racionalidad. Che, mira, me parece que no me va a dar para el CAI que yo tengo. Che, mira, o sea, es que me siento cansado y no voy a estar con el físico para intentar esta maniobra. Todo es una gestión de riesgo voluntaria. Involuntaria es cuando yo dije, che, yo no tenía planeado estar a 10 metros de altura con el CAI que no me esté sustentando y voy a empezar a caer y no sé qué posición del cuerpo asumir, no sé si tirar la tabla, no sé qué hacer. En ese momento, el instinto, la percepción de lo que está pasando y el camino resolutivo que yo tengo para esa situación es fundamental. Entonces ahí también hablamos de lo otro que es lo que es la resolución a nivel consciente y nivel subconsciente. Entonces, cuando yo trabajo en mejorar mi capacidad de gestión de riesgo, no puedo trabajar solamente en el plano consciente. ¿De qué sirve que yo le explique a alguien 20 veces cómo es el autorrescate si la automatización de una acción para que llegue a penetrar en el subconsciente, para que quede automatizada, tiene que pasar por un proceso complementario a eso, posterior a eso? Entonces ahí hay un trabajo que hacer desde lo que es la parte instructiva para mejorar la gestión del riesgo integral, entendiendo que hay elementos conscientes y elementos inconscientes. Entonces eso tiene mucho que ver con el instinto, con la automatización y tiene que ver con entender también cómo funciona todo esto, que bueno, no es un poco la charla de hoy, pero sí tenerlo en cuenta y tenerlo como un actor fundamental a esta temática. Por otro lado, vamos a entender en la práctica que la gestión, o sea, reducir el nivel de riesgo, que eso es la gestión, tomar decisiones para que el riesgo se reduzca, tiene dos costados donde yo puedo operar. Yo puedo operar en el peligro, o puedo operar con el peligro, o puedo operar con la consecuencia. Son la misma gestión o diferentes gestiones pueden llegar a trabajar en un lado o en los dos lados. ¿Cómo se pone esto en la práctica? Si yo voy, por ejemplo, a hacer una maniobra, digamos, vamos a tirar un handle pass y la voy a intentar tirar sobre una ola que tiene 1,5 metros, o sea que me va a hacer de rampa, me va a sacar para arriba, me va a dejar el CAI desventado porque supuestamente ya no hace falta moverlo y el CAI me queda abajo. Entonces, el peligro de estar a esa altura, sin sustentación, intentando una maniobra riesgosa, es ese. ¿Qué puedo hacer yo? Decir, bueno, che, a ver, la olita esa no la voy a agarrar la otra ola, que es la ola que a mí me permite menor altura. Lo mismo si yo soy un surfista, che, no voy a agarrar esa ola gigante ni me voy a meter cuando realmente la ola está fuera de mi capacidad técnica, voy a agarrar la otra ola. Eso sería disminuir el peligro, buscar que el peligro, que la consecuencia, que el daño a producir sea menor, tratando de evitarlo o de reducirlo. Y la otra es decir, no, para, yo ya sé que me voy a caer de 3 metros de altura, porque la posibilidad que pase eso es esa, en un handle pass bien tirado de arriba va a pasar. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que el daño no se produzca? Si el daño se va a producir por un impacto de la tabla, por las botas y todo lo demás, bueno, puedo trabajar en aprovechar y mejorar mi capacidad de caer, de entender cómo es la dinámica de la caída con botas, de tener una práctica para eso, de internalizar la posición cuando ya estoy
por caer. Puedo trabajar y decir, che, no voy a usar las botas, uso strap, porque me voy a sentir más cómodo para tirar la tabla. No sé, estoy tirando alternativas. Puedo trabajar, digamos, con el tema de decir, che, me voy a fortalecer, voy a ir al gimnasio, porque sé que parte de todo esto es tener físico para resistir. Eso es trabajar con la consecuencia. Entonces, la gestión del riesgo correcta se hace a 2 puntas. O sea, tengo que siempre trabajar lo más que puedo para gestionar el riesgo. Por lo tanto, tengo que tener en cuenta cómo reduzco el peligro, cómo reduzco las consecuencias. En eso se basa la gestión del riesgo. A partir de ahí, vamos a hablar de una gestión preventiva, que sería, che, voy a ver el prono para ver qué tipo de viento va a haber mañana y en base a eso planificar, digamos, qué voy a hacer. Va a haber una gestión correctiva, que ya es in situ, o sea, decir, che, a ver, estoy acá, el viento no es el que yo esperaba, está subiendo, bueno, ¿qué hago para llevar el nivel aceptable? Y va a haber una gestión reactiva, decir, che, a ver, ya está, listo, estoy en quilombo, ya estoy lidiando con una situación grave, el peligro está ahí, y tengo que ver cómo reacciono a esto, o cómo por lo menos aprendo de la situación, que sería, che, a ver, cómo, ya voy a pasar, ya me la voy a pegar, estoy viendo algo, pero ¿cómo hago para aprovechar esa situación, traerla hacia adentro mío, hacia adentro de la comunidad deportiva o hacia adentro del Estado, y mejoro el nivel de riesgo a través de una gestión reactiva? Eso es un poco cómo se lo denomina en términos técnicos. Ahora vamos a pasar a otro aspecto que es para mí el central en esta charla, que tiene que ver con el aspecto humano de nosotros como seres humanos, que es obviamente la base de la toma de decisiones y la base de poder llevar a la práctica lo que queremos hacer con esto de la gestión del riesgo. Yo creo que por ahí uno no toma conciencia de lo débiles que somos como seres humanos. El ser humano, si lo comparamos con el resto de las especies, es una especie débil. No tenemos capacidad de soportar diferentes temperaturas, no tenemos capacidad de soportar el agua y estar bajo el agua por mucho tiempo. Nuestro cuerpo no está previsto en sí para toda esa variedad que nos propone hoy el mundo moderno. ¿Dónde está la fortaleza nuestra? Está, por un lado, en la inteligencia y por otro lado, la capacidad colectiva que tenemos como sociedad. Entonces, entendiendo que somos débiles y de que de alguna forma tenemos la cabeza y tenemos el raciocinio como una de las ventajas, no digo que sea la ventaja mayor, para mí la ventaja mayor es que podemos cooperar en sociedad. Yo creo que a nivel de tratar el riesgo y tratar la seguridad, muchas veces nuestro raciocinio juega en contra. ¿Por qué? Porque estamos haciendo cosas que no estamos pensados, no tienen una lógica desde lo genético, desde lo que estamos preparados, digamos, cerebralmente para resolver cuando hacemos este tipo de deporte. Por eso, intentar resolverlo de un plano racional a todo me parece también un error. Pero esto de entendernos a los humanos es entender también que nosotros funcionamos siempre pensando en el futuro. Esto es muy importante porque nuestra cabeza, nuestro cerebro, está siempre intentando anticiparse lo que va a pasar. En todo plano, en el plano inmediato, cuando yo voy a agarrar el mouse y a mover el mouse, yo estoy ya un paso adelante sabiendo qué va a pasar cuando yo lo opere, porque así el cerebro puede anticiparse de situaciones. Pero ¿qué pasa? Si yo estoy siempre pensando a futuro, en realidad siempre pienso a futuro y hago mi plan a futuro en base a las percepciones que yo tengo, porque yo la realidad la percibo, o sea, a mí la realidad me llega bajo un filtro de experiencias que yo tengo, entonces yo percibo la realidad. ¿Qué pasa si yo no la puedo percibir correctamente? ¿Qué pasa si no la puedo interpretar correctamente? Yo no voy a poder predecir el futuro correctamente, por lo tanto no puedo evaluar las probabilidades correctamente. Entonces, entender esto también es fundamental. Y esto tiene que ver, acá yo muestro un cuadro donde recorro cómo se lleva a un nivel de alerta o activación. Porque parte de estar ante un escenario es también entender de antemano qué posibilidades hay de que algo pase. Y eso tiene que ver con el nivel de alerta o de activación con el que llegamos al deporte. Si alguien llega al deporte con la guardia baja porque cree que no va a pasar nada, porque me dijeron que está todo bien, que si yo aprieto el eyector se soluciona todo lo que pasa, bueno, mi nivel de activación va a tener, digamos, un nivel bajo. Si yo llego preparado para la situación a la que me enfrento, puedo estar activando, digamos, esa preparación a nivel mental y superar y estar más predispuesto y más resolutivo el momento que algo pase. Entonces acá yo puedo ver que el camino es,
yo me siento, estoy ante una situación, la interpreto, analizo cuáles son los factores que a mí me dan la clave de lo que está pasando, cuáles son los patrones que yo puedo identificar. Eso pasa por un nivel de decir, che, ¿qué conocimiento tengo yo sobre lo que está pasando? ¿Qué experiencia previa tengo yo en ese tipo de situaciones para que mi entendimiento, mi percepción pueda identificar esos patrones que me dan una pauta de lo que yo puedo esperar a futuro, que es lo que pasa después? En todo esto, si yo voy a esperar algo a futuro, tengo que también entender cuáles son las experiencias que yo he tenido similares a esas para ir modelando lo que puedo hacer. Pero a su vez tengo que también ser consciente de lo que yo no conozco. Porque ¿cómo yo puedo prepararme para algo si yo no creo y no te reconozco que tengo aspectos que los estoy desconociendo? O sea, que soy consciente de mi inconsciencia o de la parte, digamos, de conocimiento que yo no tengo. Identificar que esto no lo conozco, no le voy a asignar nunca un nivel de posibilidad, y es más, lo voy a dejar de lado porque lo desconozco. Pero tengo que ser consciente de que yo desconozco mucho de lo que puede pasar y tengo que intentar identificar cuando eso pase. Siempre el nivel de activación y el nivel resolutivo va a venir porque nuestra cabeza arma modelos de resolución, arma modelos mentales que los va probando en ese escenario futuro para ver si combina el escenario mental que yo tengo con la posibilidad que yo le doy al futuro. Si yo generé escenarios mentales para resolver una situación, ese primer escenario que viene se va a validar y va a ser el que primero va a florecer el momento de necesitarlo. Si se está descontrolando algo y dentro de mis modelos mentales está el modelo de la eyección como un modelo resolutivo de la situación y es el primero que llega a la mente, y cuando llega a la mente lo evalúa contra el futuro que está planteando, ahí se dispara el instinto que me dice a mí, che, hace esto. Y no lo pienso, reacciono y lo hago. Pero para que eso suceda, hubo que haber un proceso de asimilación de ese modelo resolutivo mental para que llegue a estar listo en ese momento. Pero si yo no tengo en cuenta que la situación me está llevando a eso, estoy disminuyendo la posibilidad de accionar el eyector. ¿Se entiende? Entonces ahí también es muy importante. Y eso tiene que ver también entender y ser realista con qué capacidad operativa tenemos en ese momento para resolver una situación. Porque no es lo mismo plantear una solución ante una situación donde recién entramos al agua y estamos físicamente bien, estamos íntegros y todo lo demás, que plantear una situación cuando ya estamos cansados, estamos con frío y todo lo demás. Nuestra capacidad operativa disminuye completamente. Y también disminuye nuestra capacidad creativa de resolver situaciones. Porque también es importante entender que necesitamos la creatividad para resolver situaciones. Por eso les decía que no puede ser todo mecánico. Y nuestra capacidad creativa es una capacidad mental, que tenemos que estar también predispuestos a explorarla para resolver las situaciones. Si estamos bloqueados, si tenemos una antiojera que nos permite ver que lo único que puedo hacer yo es esto, esto y esto, y lo que intento hacer con este camino no resuelve lo que está pasando, lo que pasa es que nos afecta el estado emocional. Nos empieza a poner nerviosos, nos hace, obviamente, que se eleve el nivel de estrés, pero el estrés negativo que me empieza a reducir nuestra capacidad de control, nuestra capacidad de resolución. Y eso hace que el nivel de alerta y el nivel de activación vaya fluyendo no acorde a la situación en la que estamos. Entonces esto me parecía importante que lo entendiésemos como parte de lo que hay que, digamos, construir una red que nos permita llegar a estos niveles de alerta y de activación. Por otro lado, tenemos que entender que todas las decisiones en deportes extremos tienen condicionantes. No hay un plano ideal para tomar decisiones, porque estamos siempre, digamos, voy a repasarlas, estamos siempre ante la incertidumbre, siempre estamos en escenarios muy complejos, muy cambiantes, que no nos dan la seguridad de lo que va a pasar. Tenemos ambientes complejos, como decíamos por así, múltiples variables que nos están afectando. Tenemos presión de tiempo, muchas veces hay que resolver con rapidez, y hablo con rapidez, hay que resolver una situación, o muchas veces llegamos rápido a navegar y actuamos presionados, no porque la situación lo merite, sino porque tenemos una presión de llegar al agua, una presión psicológica de hacer algo. Y eso se transmite como una presión temporal donde sentimos el apuro por hacer algo, o nos presiona el profe, nos presiona un amigo, nos presiona la cámara. Todo eso se transmite a nivel cerebral como una presión temporal de presión, de que tengo que hacerlo. Tenemos la visión de túnel, que cuando focalizamos, digamos, y no vemos la periferia. Por eso también, si yo estoy muy comprometido con mi capacidad técnica de resolver algo, no puedo tener la visión periférica abierta para interpretar el resto de lo que está pasando. Por eso es que cuando yo tengo principiantes en el agua que no tienen la capacidad técnica
y de ir navegando con tranquilidad, no le puedo pedir a ese practicante, a ese principiante, que respete los derechos de paso, porque en ese momento que está lidiando con su visión de túnel, no tiene capacidad de entender el resto de lo que pasa. Entonces también hay que entender eso como parte de la complejidad en la toma de decisiones. Y por supuesto el cansancio y las limitaciones físicas influyen muchísimo en la toma de decisiones. Por eso es que siempre la toma de decisiones en momentos límites tiene una mezcla de racionalidad e instinto. Por eso esa es la forma correcta de interpretar cómo tenemos que abordar el terreno, digamos, de la seguridad, entendiendo que hay una parte teórica y una parte práctica y una parte instintiva. Tenemos también, me olvidé del punto 6, que es el aburrimiento o la sobreexcitación. Yo le decía al principio, si todo transcurre normal y no pasa nada, tendemos a la inseguridad. Por eso un deporte extremo con alguien amesetado, alguien desconectado de la dinámica del deporte, es una persona que tiende a ser insegura. Si yo no busco desafiarme, no busco llegar a lograr cositas y a que me divierte el deporte, y voy para desconectarme de la oficina, voy 2 horas, navego 2 horas y me vuelvo y no quiero saber nada con nadie, bueno, esa actitud es insegura. Por más que esa persona no quiera hacer nada, pero esa persona no se está conectando con las posibilidades de que algo suceda. Los niveles de alerta que veíamos recién no van a ser los ideales, y eso también es un tema que hay que tenerlo en cuenta. Por otro lado, tenemos al ser humano como imperfecto. Todo esto, ya me parece que estamos todos de acuerdo en esto, que no tenemos la capacidad de siempre obrar de la manera correcta. Y siempre tenemos influencias y siempre tenemos desvíos. Desvíos que vienen por la experiencia nuestra, por lo genético, por la situación del momento, por el estado emocional. Entonces, yo les voy a comentar algunos de los desvíos que hacen a esa imperfección para que tengamos en cuenta cómo afecta nuestra capacidad de tomar decisiones. Por ejemplo, todos tenemos, porque esto está estudiado, no son cosas que yo descubrí, son cosas que están estudiadas de la psicología. Todos tenemos la sensación de que a nosotros no nos va a pasar. Cuando analizamos algo, lo vemos en tercera persona. Es más, cuando yo analizo mi futuro, me veo a mí mismo como tercera persona. Por eso, cuando yo pienso que esto puede pasar, lo estoy pensando como le va a pasar a alguien, no me va a pasar a mí. Eso está también estudiado cerebralmente. Cuando uno piensa futuro, piensa siempre con la zona del cerebro que se activa cuando yo pienso en una tercera persona. Pero generalmente el optimismo es un desvío que tenemos cuando tomamos decisiones y hay que tenerlo en cuenta. Siempre creo, también esto está analizado, que mis habilidades son mejores que las de él, y lo que le pasó a él, a mí no me va a pasar porque yo tengo habilidades superiores a las de él. Eso también es una sensación de superioridad que es innata en el ser humano, y también hay que entenderla, hay que admitirla y hay que trabajarla internamente. Siempre vamos a manejar, yo les decía recién que la mente siempre trabaja con escenarios probabilísticos. Somos una gran máquina computacional de sacar probabilidades. Pero esas probabilidades muchas veces están influenciadas. Si yo les digo a ustedes, ¿a qué le tenemos más miedo cuando vamos de viaje al mar? ¿A que nos coma un tiburón o que nos caiga un coco? Y todos vamos a tener el tiburón como algo más activado en lo nuestro, porque tiene que ver con, obviamente, las películas, la influencia de los medios, las fotos que hay de gente, todo eso. Al coco lo menospreciamos, no lo tenemos en cuenta, pero matemáticamente hay más chance que el coco nos caiga que el tiburón nos coma. Entonces, las probabilidades siempre están viciadas en función de quiénes somos, nuestra experiencia, nuestra forma de ser y todo eso. Después tenemos un problema que se llama el problema de la compensación. Cuando más seguro nos podemos ser y nos protegemos, más riesgo tomamos. Por eso pasó que cuando se implementó el cinturón de seguridad en el año 1940, por ahí, que antes la gente se partía de cabeza contra el parabrisas, inmediatamente después que se empezó a adoptar, se empezó a notar mayor incremento de accidentes. ¿Pero por qué? Porque la gente asumía que por ponerse el cinto podía ir más rápido. Entonces, esto también es humano. Yo me pongo un chaleco salvavidas y me quedo más seguro, entonces voy a arriesgarme más. Pero en realidad el chaleco salvavidas no tiene que ver con la probabilidad de ocurrencia del peligro, digamos. Va a actuar sobre las consecuencias en todo caso. Pero uno toma más riesgo cuando se siente más seguro. Eso también es una realidad. La fiebre de la cumbre, esto es importantísimo. ¿Qué dice? Que mientras más esfuerzos pusimos en llegar a un escenario, más vamos a considerar que lo que va a suceder tiene menos probabilidad de ocurrencia, o sea que el riesgo es menor. Esto se estudió mucho
en el montañismo, donde la gente subía, pasaba días, semanas llegando a la cima, y al momento de la cima, cuando era el día del ascenso y tenían que analizar los datos meteorológicos, no analizaban con la conciencia y con la rigurosidad técnica, estaban influenciados por todo el esfuerzo anterior para decidir ir a la cumbre porque les parecía que era seguro. Porque el esfuerzo puesto en llegar a ese momento era tal que disminuía la parte de la conciencia para hacerle ver el riesgo al que se exponían. Cuando yo llego corriendo en el auto a navegar y vengo porque dejé a mi familia, porque salí antes del laburo, es lo mismo que la fiebre de la cumbre de los alpinistas. Voy a pensar que todo está bien y que no es tan grave porque el esfuerzo que yo hice para poner ahí me hizo bajar la guardia con respecto a esas probabilidades. Eso es fundamental. Tenemos siempre la sensación de que, che, si algo pasa y si yo estoy como incierto, voy a seguir de lo que hace el resto. Entonces ahí está el efecto manada. Si todos se meten en el agua, yo voy a decir, no, si todos están en el agua, yo me meto al agua, porque están todos haciendo lo mismo. Entonces el ser humano, ante una sensación de incertidumbre, reacciona siguiendo la masa. No yendo a buscar el sentido común de uno. Esto también es muy importante, ¿por qué? Porque si yo soy la masa y yo hago algo arriesgado y el del lado ve que yo lo hago y lo hace fulano y mengano, termino influyendo en la decisión de ese que recién llega que me ve ahí. Entonces ahí se arma algo complejo y ya hablamos también de lo que es la comunidad deportiva. Y esto también es muy importante. Yo siempre mido el riesgo, esto también tiene un vicio del ser humano, ¿no? Es un desvío en el análisis. Siempre mido el riesgo en función de la recompensa que yo voy a tener. Entonces, cuando la recompensa es mayor, yo siempre voy a pensar que el riesgo es menor. Esto quiere decir que si yo le doy mucha importancia, y para mí realmente lograr esa maniobra a la que me voy a arriesgar, o salir a navegar ese día en Cuesta del Viento con 40 nudos de viento, es lo que yo deseo fervientemente y todo demás, voy a tender a pensar que no es tanto el riesgo, porque yo valoro tanto lo que quiero hacer que termino reduciendo negativamente y siendo irreal con el análisis del riesgo. Entonces, esto también es muy importante entenderlo porque entra a jugar en las decisiones que tomamos como seres humanos. Por último, y también sumamente importante, es cómo se diferencia el análisis de un experto de un principiante. Y acá también hay que entender cómo uno llega a ser un experto en algo, cómo ese experto acarrea experiencias reales, prácticas, más conocimientos, más táctica, más técnica, más físico, pero cómo llega, y cómo llega a que justamente el experto ante una situación determinada tiende a analizar más la situación y dejar para el último la parte resolutiva. En cambio, el principiante ante una situación siempre tiende a focalizar su análisis en qué hacer y no en la situación. Entonces, ¿qué nos enseña esto? Que hay que enseñarle al principiante a analizar la situación. Hay que practicar la situación, hay que asimilar la situación, porque el modelo resolutivo tiene que llegar naturalmente, no tiene que llegar por un análisis teórico. Entonces esto también es muy importante y habla de la imperfección del ser humano. Quiero hablar rápidamente de algo que me parece fundamental y que afecta directamente a la seguridad, que es nuestra fuerza de voluntad. La fuerza de voluntad es con lo que controlamos los deseos, las ganas. Hay algo importante que estoy investigando y que he leído y que me parece que nos tira una información práctica fundamental, que es que uno usa la fuerza de voluntad durante el día para todo, la va usando desde que se despierta hasta que se acuesta, y es una fuente única que se va agotando. Entonces, esto también está estudiado y se ha descubierto que si yo tengo un día a la mañana en la oficina donde tuve que estar lidiando con los empleados, resistiéndome y vi el arbolito que se movía, estoy todo el día pensando en el arbolito y tengo ganas de salir del laburo, la fuerza de voluntad la estoy consumiendo. En ese momento, por esa actitud, por esas formas de que se desarrolló el día. Cuando llego al momento deportivo, donde tengo que usar la fuerza de voluntad para hacer y analizar las cosas como tengo que analizarlas o controlar mis deseos de meterme al agua, esa fuerza de voluntad se fue agotando.
Entonces tengo que ser muy consciente de con qué estado de fuerza de voluntad llego al momento de práctica para saber y autoconocer cómo voy a tomar esas decisiones. Ahí está un poco el usar la inteligencia racional que tiene el ser humano. La otra cosa es que se repone con dos elementos claves, descanso y glucosa. Si yo llego mal comido, voy a tener también la fuerza de voluntad no tan fácil de utilizar, no tan a flor de piel para tomar decisiones, y si llego obviamente sin descanso, pasa exactamente lo mismo. Y se puede entrenar. Y lo bueno de esto es que se puede entrenar no solamente con el CAI, sino se puede entrenar con diferentes actitudes que uno puede tomar en la vida para forzar la fuerza de voluntad y hacerla crecer, porque es una fuerza, tiene una intensidad y tiene un parámetro para medirla, y eso se puede dar con diferentes actitudes y ejercicios que uno puede hacer, pero es trasladable ese ejercicio a que la fuerza de voluntad se incremente a nivel global como seres humanos, y eso me parecía también un punto importante. Otra cosa que quería hablar rápidamente y que ya lo hemos desarrollado un poco es esto de decir, entendamos la parte emocional que acompaña la seguridad. Entendamos esto del sentido común. Yo no puedo pretender ser seguro si no tengo un sentido común desarrollado y no escucho esa parte del sentido común y no le doy importancia a lo que me dice el sentido común. No puedo llegar a ser seguro si no tengo respeto. Respeto por lo que puede pasar, respeto por el medio ambiente, respeto por el prójimo, respeto por el poder de la naturaleza, por la imperfección del ser humano. No puedo ser seguro si no tengo empatía, si no pienso en que yo soy el prójimo, en que lo que yo haga le afecta a él y que si yo hago algo inseguro y él me ve y él percibe eso, lo estoy afectando. Y que si yo necesito que él me rescate a mí, lo estoy afectando. Y si yo tengo que rescatarlo a él, lo voy a hacer sin problema, porque después él me va a rescatar a mí. Entonces, si no elevamos nuestro nivel de empatía para incrementar la seguridad, estamos perdiendo una capacidad humana central, porque la empatía actúa adentro nuestro. No es una cuestión de que hay que reflotarla, no, cuando la tenemos, la tenemos. Entonces, hay que trabajar eso, y trabajar de diferentes ámbitos. Yo no tengo la claridad para decirle la empatía si trabaja así. Y también hay un componente genético, hay gente que es muy egoísta, gente que va, gente que tiene... Está bien, pero que se puede trabajar, y como decía siempre, esto todo suma acá. Entonces es cuestión de ir buscando cómo hacemos para incrementarla. El amor trae la empatía, entonces suena como místico, suena como filosófico, pero si no tenemos amor por lo que hacemos, amor por la vida, amor por el prójimo, imposible que queramos adentrarnos de forma eficiente adentro del mundo de la seguridad. Darle entidad al miedo, y no hablo del miedo como una barrera, hablo de reconocerlo, o sea, no sirve en tema de seguridad ni ser muy miedoso, porque cuando tenemos mucho miedo, incrementamos la inseguridad y actuamos inseguros y generamos inseguridad. Y tampoco sirve tener poco miedo, porque el poco miedo obviamente genera que no, a mí no me va a pasar, yo la tengo clara, esto le pasó a aquel a mí, esto es seguro, y el poco miedo lleva a bajar también todos los barrios. O sea que paradojalmente el miedo en los extremos genera problemas con la seguridad. Después tenemos el tema del autoconocimiento, de decir, che, a ver, ¿cuánto realmente me conozco a mí mismo? Che, Fer, si ya te conoces, no hagas boludeces, no hagas cagadas. Si sabes que te están mirando, si sabes que vos influís en la comunidad, como el otro influye en la comunidad y todo, bueno, entonces respeta, seguí los pasos. A ver, yo no lo hablo de una posición purista de decir, che, el Fer es un genio, hace todo bien. No, yo me mando cagadas todo el tiempo y siempre estoy lidiando, pero bueno, al mismo tiempo estoy siempre intentando corregirme. Estoy intentando siempre buscar, digamos, aprender de lo que me pasa, ser respetuoso, pedir perdón, pedir permiso, y no sentirme el dueño de nada. Entonces el amor es importante, el autoconocimiento es importante, la humildad de decir, che, a ver, ante el agua, ante la gravedad, digo, a la altura, más la gravedad, la potencia con la que caemos, la fuerza con la que caemos, somos todos débiles. Entonces, entrar con esa humildad al deporte y que esa humildad esté presente todos los días, no importa si el primer día de clase, el segundo, el tercero, o a los 20 años de práctica de un deporte. La humildad tiene que ser una constante. Y el compromiso social, lo que hacíamos recién, entender de que el deporte somos todos. Entonces todos estamos siendo afectados y afectamos al deporte y somos responsables de eso. Por último, en esta explicación me falta un poquito más, le decía lo siguiente. Dos aspectos claves para progresar con la gestión del riesgo, que lo tiro como dato. Aceptar solo los riesgos necesarios, no arriesgar de más. Eso es clave para el progreso. Y a su vez,
entrenarnos en función de siempre mantener los riesgos acotados a los niveles tolerables por nosotros, por la comunidad deportiva y por el Estado. Entonces, ahí está el consejo en ese sentido. Voy a hablarles rápidamente del trabajo que tenemos nosotros, para ir llevándolo a un plano práctico. Nosotros tenemos un trabajo de concientización. Esa es la única cosa que yo quiero que hoy nos llevemos de acá. Es decir, nosotros somos actores concientizadores con respecto al tema de seguridad. ¿Por qué? Porque tenemos que machacar con esto, tenemos que ser actores activos, no reactivos, proactivos buscando la seguridad, porque tenemos que intentar que esto llegue a trasladarse y esa semillita quede depositada en toda la comunidad deportiva. ¿Yo qué es lo que hice para intentar explicar todo esto que hoy estoy intentando sintetizar? Generé una forma de transmitirlo para que esta transmisión sea organizada. Entonces, aprovechemos este tipo de esfuerzos para sumarnos, si somos introductores, aprendamos todo esto para también transmitirlo correctamente y que trasladarle la inquietud y esta necesidad de que se entienda correctamente al que empieza el deporte. Entonces, para esto generé este concepto de seguridad 360. Hay un libro, un ebook, es gratis, lo pueden bajar, lo pueden leer, donde está todo esto que yo les vengo diciendo en la charla. Y esto se traslada también en la práctica de decir, che, la seguridad es continua, no termina nunca. O sea, nunca podemos bajar la guardia. Yo me voy a casa a guardar los equipos pensando en la seguridad de cómo los guardo, cómo los mantengo. Me levanto de mañana antes de una sesión de CAI y ya estoy pensando en cómo voy a hacer para que mi nivel de seguridad esté activo. Entonces la seguridad tiene un costado pasivo, o sea, de trabajarla antes del momento de la acción, tiene un momento de activo cuando ya estoy en el proceso de la acción, del inflado del CAI, de salir el agua, y tiene un proceso reactivo de emergencia cuando ya algo pasa. Entonces, de esa forma, entendemos que la seguridad es un círculo constante, es una espiral que siempre está girando. Entonces, nunca tenemos que asumir de que llegamos al tope de la seguridad y ya con eso nos quedamos tranquilos, porque ya hemos vivido todas, ya somos buenos, somos pro, somos los capos del... No, la seguridad siempre es un cachetazo que cuando nos llega en el momento que menos lo esperamos. Entonces, en eso es fundamental trabajar. Esto yo lo transmití a una plantilla donde hablo del kitesurf, pero esto podría replicarse en cualquier deporte. No me interesa ver esta plantilla ahora porque habla de todas las cosas que ustedes ya saben y que yo hoy les dije que no íbamos a hablar, que son los aspectos concretos. Pero ¿qué pasa? Si yo me dedicaba a hablar de que hay que llevar chalecos salvavidas, de que hay que ver el pronóstico, la importancia del autorrescate, íbamos a entrar en un círculo de hablar siempre lo mismo, por eso yo quería romper ese círculo y tocar la temática desde un ángulo un poco distinto, un poco más, si se quiere, más científico, más humano, y también que les apoye y que les aporte algo a ustedes. Entonces, esa fue un poco la historia del día de hoy. Por eso, vamos a cerrar un poco la charla, resumiendo los principios que me parece que tienen que quedar claros para que nos quede como un recordatorio de una serie de principios básicos que resumen lo que hemos visto hasta el momento. Por un lado, la seguridad es una construcción colectiva donde todos somos responsables como personas, como asociaciones, como comunidades, como municipios, como provincias, como gobierno, nación. Todos construimos la seguridad y es una construcción que nunca termina. Eso es lo importante. Ponemos siempre un ladrillo y la pared se va para arriba y nunca es suficiente. Por otro lado, la seguridad nunca es absoluta, que es lo que hacemos recién. Va a estar siempre llena de grises. Y va a estar siempre llena de grises en función de que cada uno la ve de diferentes formas. Y si yo soy un profe y quiere poner a los chicos, a los alumnos, porque no tenemos viento hace un mes, y decido ponerlos con un viento intenso cuando yo no tengo equipo, y bueno, a ver, yo puedo hacerlo, pero no me tengo que engañar a mí mismo, entendiendo, porque ahí estamos con un gris oscuro. Entonces no puedo pretender que la racionalidad me permita argumentar en contra de un aspecto crítico de seguridad que objetivamente compromete al prójimo o nos compromete a nosotros. La seguridad dinámica. A mí no me afecta siempre el mismo peligro, y menos en el kite, donde hemos hablado de diferentes formas de afectación, y cambia todo el tiempo. Entonces no puedo pretender siempre estar evaluándola de la misma forma, y no puedo no tener el nivel de percepción para estar evaluando justamente cómo se dinamizan los escenarios y cómo se van dando los diferentes factores de seguridad que yo tengo que tener en cuenta, o los diferentes factores de riesgo para estar evaluando la situación. Por otro lado, la seguridad comienza mucho antes de la acción. O sea,
no podemos pretender que la seguridad sea el momento de inflar el kite. Tiene que empezar mucho antes. Entonces también hay que ser conscientes. Y es una inversión de energía, es una inversión de tiempo. Estoy totalmente de acuerdo. Por eso, mientras mejor la hagamos, menos energía gastamos, más la internalizamos y más natural nos sale ser seguros y promover la seguridad. Por otro lado, la seguridad necesita los aspectos emocionales nuestros. O sea, no podemos evitar o no entender que las emociones nuestras construyen la seguridad y son parte activa en la seguridad. Eso también nos tiene que quedar claro. Y por último, es un juego donde todos y todos suman. O sea, yo puedo aportar hoy un granito de arena, mañana otro, ustedes aportan el suyo. Si yo voy y estaciono el auto al lado de la costa y no dejo lugar para poner las líneas, porque en mi cabeza es, no, hoy vengo yo, no viene nadie, entonces no me preocupo. Yo estoy depositando un grano de arena o estoy sacando un ladrillo yo no soy consciente de que porque yo puse el auto, incrementé los niveles de seguridad y alguien se sintió inseguro, por lo tanto, no tiene que pasar un incidente con el auto. Ya la sensación de inseguridad cuando levanté el kite me dejó mal, me afectó anímicamente y yo estoy navegando afectado por eso. Entonces, en eso juega esto de decir, no menospreciemos la importancia de cada actitud que tomamos con respecto a la seguridad. Por último, vamos a decir, esta frase para cerrar. La seguridad es el camino a disfrutar en plenitud, aprender eficientemente, superarnos como deportistas y mejorar como personas. De esa forma vamos a considerar y le vamos a dar la importancia que requiere este aspecto de la seguridad. Así que bueno, con esto y para ser puntuales, para que vean que coincide con las 9 de la noche, cierro la charla de hoy. No vamos a dar mucho lugar a las preguntas, podemos hacer una o dos, pero creo que estamos todos cansados de escucharme. Y bueno, pero sí me gustaría que uno o dos puedan expresarse como para tampoco que esto cierre, porque no siento si me escucharon o no, si fui claro o no, estaría bueno tener este feedback y agradecerles obviamente por estar acá, por de alguna forma estar conscientes de esto. Y nada, eso. Así que bueno, espero haberles aportado, digamos, algo en esta charlita. Si alguien quiere preguntar algo, abre el micrófono, pregunta y charlamos un ratito. Hola Fer, bueno, ya que no habla nadie, hablo yo. Te habla Osvaldo acá, Vicente López. ¿Qué haces, Osvaldo? ¿Me escucha? Sí. Escucha medio cortado. Bueno, nada, bueno, me pareció muy buena la charla. Yo soy licenciado en Seguridad y Higiene y trabajo con esto todos los días, y mismo seguridad y riesgo y todo lo que vos mencionaste y peligro en el trabajo. Entonces tengo todos los disparadores prendidos, digamos. Creo que a todo esto que tiraste, y te voy a sumar un chiquitaje de todo lo que viste que está muy bueno. Es la primera charla tuya que me sumo, la otra medio por la mitad alguna vez. Que como dijiste vos, la seguridad es todo, y en todo esto también debe entrar la seguridad de los equipos. Los equipos, las alteraciones de los equipos, las reparaciones de los equipos. Es muy importante cuando uno va a empezar la práctica, digamos, y por ejemplo, vamos y hacemos arreglar un arnés por quien lo haya arreglado. No hay que menospreciar la prueba de ese arnés en ciertas condiciones. Más allá de que de por sí las alteraciones desde fábrica y las reparaciones que están hechas ya alterando la seguridad y contemplando quizás hasta el soldado de un gancho, ¿sí? De uno de los ganchos del arnés, es importante tenerse en cuenta para quizás tener los alerta a estos disparadores de hacer alguna prueba mínima y no lanzarse directamente a tirar maniobras con un equipo que está reparado, ¿no? Como bien dijiste vos también, tratar de aprovechar de agarrar al alumno de cero, porque estamos formando a un alumno y metiéndole en su cabeza cuáles son los riesgos y los peligros. Considerarlo, porque nosotros, por ejemplo, en Seguridad y Higiene lo que hacemos es trabajar todo el tiempo con un cambio de hábito. Nosotros tenemos la facultad, o ustedes tienen la facultad como instructores, de ese hábito, agarrarlo de cero y inculcarle a ese alumno, que algún día también va a ser quizás instructor, ese hábito que tiene que ser bien formado desde cero. Pero bueno, eso también lleva a que las clases por ahí lleven hasta un poco más de tiempo y no despachar a los alumnos, que es muy importante no despachar a la gente, sino trabajar
sobre eso con la gente. Pero bueno, después me anoté un montón de cosas más y está bueno. Después te voy a contactar por otro lado que quería consultarte otros temas. Muchas gracias por la charla, muy buena y gracias a todos. Gracias, Osvaldo. Muy 100% de acuerdo con vos. 100% de acuerdo con el tema de los equipos, con el tema de no despachar los alumnos, con todo un proceso, pero totalmente de acuerdo. Me alegro un montón que esté dentro de lo que vos ves en tu profesión y que estés percibiendo, digamos, un poco algo de eso. ¿Alguien más por aportar? Bueno, si no hay nadie más, vamos a proceder al cierre de la charla. Les agradezco mucho, les dejo un abrazo, les pido que sean seguros, que respeten también la seguridad en cuanto a la pandemia, respetemos todo esto que todavía no terminó y seamos parte de la comunidad, seamos parte activa en promover y proponer y hagamos la tarea también un poco de frenar y ser colaborativos al momento de ver situaciones de inseguridad, no sintamos vergüenza y nos sintamos responsables de la seguridad. Les dejo un gran abrazo a todos. Hasta la próxima. Gracias, Cintia. Gracias, Asociación Argentina de CAI, por haberme invitado a este espacio. Fuerte abrazo y muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Fer. Muy bueno todo. Excelente, Fer. Gracias, Fer. Un abrazo. Claro, los conceptos. Muy bueno, Fer. Un abrazo grande. Muchas gracias. Gracias, amigos. Fer. Mil Esperamos gracias. por el sur cuando quiera. Dale. Gracias, Fer. Un abrazo. Te esperamos por Bariloche también. Dale. Muchas gracias. Por Melingüe también. Esperamos por Esquel, gracias. Gracias, amigos. Muchas gracias. Esperamos por San Luis. Sí, quiero ir a todos lados. Te esperamos por el Calafate. No. Venite a Mar del Plata, venite a Mar del Plata. Debería pasarme la vida viajando entre todos los spots que hay en Argentina. Un abrazo, chicos. Cuídense. Un abrazo, Fer, gracias. Abrazo, saludos a todos. Adiós.